Hola, buenas, soy Inmaculada López y voy a hablar sobre los tumores hipofisarios. Este es el índice que voy a seguir. En primer lugar, una breve introducción sobre este tema. Los tumores hipofisarios constituyen el 15% de los tumores intracraneales, sin embargo, los clínicamente relevantes son de 5 casos cada 100.000 habitantes. Las indicaciones quirúrgicas de los tumores hipofisarios distan de las indicaciones quirúrgicas de los prolactinomas. En el primer caso van a ser por hipersecreción hormonal, clínica compresiva local o neurológica global, mientras que los prolactinomas, su tratamiento de primera línea va a ser médico. Por ello, la resistencia o intolerancia a dicho tratamiento va a ser indicación quirúrgica. También lo será la afectación visual aguda o que se puede utilizar como tratamiento de primera línea en aquellas mujeres con prolactinomas que deseen embarazo a corto plazo. Estas son las indicaciones más ampliadas y un breve repaso sobre el eje hipotálamo-hipófisis, órgano diana. Como ya sabemos, el hipotálamo conecta con la hipófisis, que se divide en adenohipófisis y neurohipófisis. La adenohipófisis o hipófisis anterior va a ser aquella que coordina la gran mayoría de órganos diana, mientras que la neurohipófisis o hipófisis posterior va a secretar únicamente la oxitocina y la DH o vasopresina. En el abordaje prequirúrgico hay que tener en cuenta de un tumor que produce hipersecreción hormonal o aquel que va a producir insuficiencia o déficit hormonal. En el primer caso, las patologías más relevantes que van a dar lugar va a ser la acromegalia, la enfermedad de Cushing o los tumores hipofisarios secretores de TSH. En la acromegalia, el tratamiento del que se dispone son los análogos de la somatostatina de primera generación y se van a administrar de manera prequirúrgica para disminuir la inflamación de los tejidos blandos, para mejorar aquella apnea del sueño y para favorecer la intubación, puesto que estos pacientes pueden tener engrosamiento faríngeo severo, además de que deben mejorar la función cardíaca. En la enfermedad de Cushing se va a realizar tratamiento en los casos graves donde haya complicaciones metabólicas, psiquiátricas, infecciosas o cardiovasculares. Y los tratamientos de los que disponemos van a ser de los inhibidores del eje central de ACTH, los inhibidores de la esteroidogénesis o los antagonistas del receptor de glucocorticoides. Y por último, el tumor hipofisario secretor de TSH también se va a tratar con antagonistas de la somatostatina de primera generación asociados a propranolol y en algunos casos se puede utilizar el metimazol. En el caso de los déficits hormonales, vamos a tener que la administración de glucocorticoides profilácticos va a ser necesario si el eje no ha sido evaluado, si hay insuficiencia adrenal previa, si el tratamiento ha sido crónico previo ya con glucocorticoides, una hipofisectomía total o una apoplejía hipofisaria. En todos estos casos va a ser necesario hacer un tratamiento pre, intra y postquirúrgico tanto con hidrocortisona como desametasona según la pauta. Para tratar el déficit de TSH va a ser necesario corregir primero el déficit de ACTH y el tratamiento sería con levotiroxina. Hay que tener cuidado con las dosis en ancianos y cardiópatas, ya que va a ser menor el requerimiento. En cuanto al déficit de vasopresina, el tratamiento puede ser con desmopresina vía oral o vía intravenosa. 200 microgramos de vía oral equivalen a 1 microgramo de intravenosa. El déficit de GH no se recomienda tratamiento y el de FSH y LH a criterio endocrinológico con testosterona o estrógenos. En la enfermedad de Cushing va a haber un estado de hipercoagulabilidad y protrombótico, por lo tanto va a ser necesario en algunos pacientes con riesgo elevado de hacer una profilaxis antitrombótica. En casos de antecedentes de embolia, tratamiento con estrógenos, que ya en la analítica aparezca una coagulación fuera de la normalidad, en hipercortisolismo grave, cuando vaya a estar el paciente con escasa movilidad, o terapia de reemplazo con glucocorticoides a dosis elevadas. En todos ellos se va a pautar heparina de bajo peso molecular entre 2 días y 2 semanas antes de la cirugía y hasta 6 semanas después de la intervención. En lo que es el procedimiento quirúrgico, tenemos 3 objetivos principales, que va a ser la exéresis tumoral completa o lo máximo que se pueda, la descompresión de la vía visual y el tejido glandular hipofisario y remisión de la enfermedad endocrina
causada por el tumor hiperfuncionante. El abordaje puede ser transnasal transesfenoidal o, por lo contrario, transcraneal. En nuestro hospital, el que más se utiliza es el abordaje transnasal y transesfenoidal, que consta de 3 fases, que sería la fase nasal, donde se hace una luxación lateral del cornete para exponer el receso esfenoidal. Esto es realizado por un otorrino. En la fase esfenoidal se hace una apertura de la pared anterior para exponer tanto la silla turca como las estructuras neurovasculares. Y ya en la fase selar se hace la incisión en la dura madre para poder iniciar la extirpación tumoral. Este sería un poco el trayecto que hay que realizar hasta llegar a la hipófisis. Y el abordaje anestésico, he querido que se quede en una diapositiva para que se quede bien grabado, sería profilaxis antibiótica, ya que el abordaje es transnasal y transesfenoidal, amoxicilina clavulánico de 2 gramos. El tubo debe ser siempre anillado y una vez introducido lo desplazaremos y fijaremos al lado izquierdo. Y posteriormente haremos el taponamiento esofágico para evitar que la sangre y las secreciones vayan a cavidad gástrica. También habrá que realizar una prevención de la insuficiencia suprarrenal aguda postquirúrgica con hidrocortisona a 1 miligramo kilo intravenoso y un breve recuerdo de la triada de lo que podría ser posterior a la cirugía la insuficiencia suprarrenal aguda, que sería hipotensión con dolor abdominal y náuseas y vómitos. La técnica anestésica de elección va a ser la activa porque disminuye las náuseas y vómitos posoperatorios y evita la vasodilatación de la mucosa nasal. En cuanto a la monitorización, pues una monitorización estándar del paciente con la medición de la presión arterial invasiva y una diuresis horaria con el sondaje vesical. La arteria y los accesos venosos que se necesiten se localizarán de manera preferente en el miembro superior izquierdo y la fluidoterapia hay que evitar todas las soluciones hipoosmolares. Durante la fase de acceso otorrina va a ser necesario favorecer la hipotensión para evitar el sangrado. Sí, es mejor que se pongan botas neumáticas compresivas y la posición en quirófano quedaría tal que así, donde la estación de anestesia y el anestesista quedarían en el lado izquierdo, de ahí que todos los accesos preferiblemente estén en dicho lado. ¿Qué complicaciones puede haber a nivel intraoperatorio? Tenemos complicaciones no hemorrágicas como la hipertensión cuando se coloca el Mayfield o se infiltra el vasoconstrictor en la mucosa. El embolismo aereovenoso va a ser raro, pero por ello también se evita un poco coger acceso central venoso y puede haber fuga de líquido cefalorraquídeo. Complicaciones hemorrágicas, que estas ya serían más graves. En primer lugar, lesión del seno cavernoso. En él se encuentran los pares craneales tercero, cuarto, la primera y segunda rama del quinto y el sexto par. La solución sería a nivel quirúrgico colocar hemostásicos con trombina. Y la lesión que sería más grave, pero que gracias a Dios es la menos frecuente, que sería la lesión de la arteria carótida interna. Esto, el cirujano deberá hacer un control de la hemorragia con packing, pero deberá ser necesario trasladar al paciente a radiología intervencionista para ofrecer una solución endovascular y evitar la hemorragia masiva y la fístula carótido-cavernosa o un pseudoaneurisma. Por parte del anestesista tendrá que mantener la estabilidad hemodinámica porque hay una alta probabilidad de hemorragia masiva y de isquemia cerebral extensa. Las complicaciones en el postcirugía inmediata, pues hay riesgo de obstrucción de vía aérea por el tapón nasal que se deja postcirugía, estaría contraindicado el uso de la CPAP, diplopia transitoria por la manipulación quirúrgica y la fístula de líquido cefalorraquídeo, que la primera solución sería colocar hemostático con sellante. En algunos casos se puede utilizar grasa libre abdominal y ya también podría ponerse un catéter intradural lumbar para evacuar el exceso de líquido cefalorraquídeo para controlar la presión intracraneal. Y ya pues como en toda cirugía, neurocirugía, neumoencéfalo, meningitis y hematoma intracraneal. Control postquirúrgico que debemos tanto en el pre como en el intra, como ya he dicho, habrá que ver los balances hídricos horarios, habrá que administrar sí o sí profilaxis antiemética para evitar
las náuseas y vómitos y la consecuente incremento de la presión intracraneal y el tratamiento del dolor. Y en la postquirúrgica habrá que llevar fluidoterapia, las vías periféricas, la profilaxis antibiótica y la vigilancia neurológica durante las primeras 24 horas en la unidad de reanimación. Y ya a nivel horario, todas las constantes y diuresis, y cada 6-12 horas va a ser necesario solicitar una analítica con el sodio y la osmolalidad tanto en plasma como en orina. El paciente ya en las primeras 12 horas ya puede comenzar con la tolerancia oral, tiene que estar con profilaxis con heparina y hay que evitar, como ya he dicho, las náuseas y los vómitos. Y si todo va bien, se puede pasar a la planta tras 12-24 horas de la cirugía. La evaluación postquirúrgica hormonal. Tenemos una serie de pruebas para validar el cortisol y el TSH. El cortisol, con medir la prueba válida sería medirlo a las 72 horas de la cirugía y valorar si existe insuficiencia adrenal postquirúrgica o no para administrar tratamiento sustitutivo o no. En cuanto a la TSH, la T4 libre en caso de que esté baja, independientemente del valor de la TSH, o si aparece clínica, va a ser necesario administrar levotiroxina con corrección previa de la ACTH y del cortisol. El resto de hormonas no es necesario valorarlas en el posoperatorio inmediato. Y ahora habría que hacer evaluación también de la función hipofisaria posterior, donde principalmente va a actuar la ADH o vasopresina. Tenemos que la principal causa de la hiponatremia tras una neurocirugía va a ser la secreción inadecuada de ADH. Es una patología en estos casos que es transitoria, es autolimitada y aparece en los primeros 7 días. Y de criterio diagnóstico, pues vamos a tener hiponatremia con aumento del sodio en orina y el paciente tiene que estar euvolémico. El tratamiento, en caso de que la hiponatremia sea leve, pues restricción de líquidos y fluidoterapia, y si ya el paciente tolera oral, pues favorecer que él mismo se autorregule bebiendo según la sed que tenga. Y ya si la hiponatremia es moderada o grave o sintomática, es decir, que el sodio esté por debajo de 120 o que se pierdan 10 milimoles en 48 horas, habrá que usar el suero salino hipertónico al 3%, que se puede colocar en perfusión de 0,5 a 2 mililitros kilo hora, o se pueden dar bolos de 100-150 mililitros cada 20-40 minutos para incrementar el sodio plasmático. Y existe una fórmula para calcular si la restricción hídrica va a ser efectiva o no. Como he dicho, este proceso es reversible y transitorio, por lo que usar antagonistas de los receptores de vasopresina no va a estar indicado. La restricción profiláctica de líquidos está demostrado que va a reducir el riesgo de SIADH, pero no el reingreso por hiponatremia. Ya tenemos en el otro lado la hipernatremia o diabetes insípida, que en este caso necesita de criterio diagnóstico principalmente una poliuria hipotónica, que como vamos a tener una diuresis horaria, tiene que ser durante 3 horas seguidas, cuya densidad urinaria sea baja. Y además, pues que haya una polidipsia o osmolalidad plasmática elevada o una hipernatremia. Y el tratamiento va a ser pues fluidoterapia para adecuar el balance hídrico y se puede administrar desmopresina en dosis única de 1 a 2 microgramos y se puede repetir tras 8-12 horas si persiste la clínica. Aunque el síntoma principal va a ser la poliuria transitoria, hay que hacer diagnóstico diferencial con el resto de patologías que lo pueden producir. Y muchas gracias por la atención.